Ahora estamos con Juan Camesana, representante de H2O Innovation e integró el panel de Water Positive en el Congreso Internacional de Aladir en Chile. Entonces, Juan, ¿qué es Water Positive y qué oportunidades representa para Latinoamérica? Bueno, en principio, Diego, muchas gracias por estar acá, un placer poder compartir un rato más con ustedes. La iniciativa Water Positive es una iniciativa que todo el equipo de trabajo que venimos desarrollando desde hace tiempo tenemos la convicción de que va a ser un game changer en la industria del gerenciamiento hídrico. Y básicamente lo que propone, en forma bien resumida, es que cada establecimiento productivo, cada entidad, sea pública o privada, encuentre los mecanismos para retornar al medio ambiente más agua de la que consume. Es bien simple el concepto, pero a priori, cuando uno lo analiza, ¿cuál es la primera respuesta que aparece? ¿Cómo hacemos para que aparezcan nuevas fuentes de agua? A través de la implementación de tecnologías como la desalación y el reuso. Son esas dos aplicaciones tecnológicas las que nos permiten encontrar fuentes de compensación y de reposición a los cauces superficiales, a nuestros acuíferos subterráneos. Y esta iniciativa de alguna forma consolida la viabilización progresiva cada vez más grande de este tipo de proyectos o de aplicaciones. Y la oportunidad que tenemos en Latinoamérica es realmente amplia, porque para poner en contexto básicamente, y no solo de la región sino del mundo, esta iniciativa viene de alguna manera a tratar de buscar soluciones a las externalidades negativas que nos enfrentamos frente a la crisis climática. Las externalidades negativas del cambio climático se materializan en un vector que es transversal a la actividad productiva, a cualquier actividad ecosistémica y a la actividad social y de todas las comunidades, que es el vector recurso hídrico. Vemos lluvias torrenciales en determinadas zonas geográficas, vemos extremas sequías en otras, y en consecuencia lo que empezamos a tener es imprevisibilidad en la disponibilidad de los recursos hídricos que teníamos disponibles hasta ahora. Tenemos imprevisibilidad de lluvias, de régimen de precipitaciones, por ejemplo, y eso definitivamente afecta toda la cadena de valor y principalmente, y no por ser más importante, pero en cantidad, a la producción primaria de alimentos. La producción primaria de alimentos representa el 70% promedio del consumo de agua dulce en el mundo y en términos generales el mayor porcentaje de esa huella hídrica, de esa industria, vamos a decir, proviene de lo que se denomina huella verde, que es decir, del agua que cae del cielo. Si nosotros empezamos a estar expuestos progresivamente a situaciones en las cuales no vamos a tener previsibilidad en esa disponibilidad del recurso, bueno, necesitamos encontrar otros mecanismos que nos asistan a complementar lo que tenemos y a tratar de incrementar esa previsibilidad en la disponibilidad, porque es la única forma a partir de la cual vamos a poder seguir proyectando un progreso colectivo. Ya, ¿qué desafíos o barreras identificas debe superar Water Positive para ser un nuevo estándar en Latinoamérica? Bueno, lo primero es seguramente transferencia de conocimiento, capacitación y concientización. Tenemos que tratar de ser lo más simple posible y concreto al momento de definir de qué se trata esta iniciativa y poner por sobre todo énfasis en que detrás de la iniciativa lo que se busca es algo absolutamente noble, que es poder garantizar el progreso colectivo de todo el mundo. Y para eso necesitamos poder darle previsibilidad a la disponibilidad del recurso y asequibilidad a esa disponibilidad. Entonces, el primer desafío es comunicacional y poder hacer este ejercicio de transferirle a quienes forman parte de esta industria y a quienes no, que detrás de esta iniciativa hay un objetivo último que es absolutamente valuable y por eso entendemos que va a tener una implementación sumamente rápida, o al menos lo que estamos esperando. Ahora, ¿cómo aterrizamos la iniciativa a la aplicabilidad de las empresas? Es decir, ¿qué le decimos? ¿Cuál es el paso a paso para llegar a ser Water Positive? Y en ese sentido, ya nos ayudan aquellas empresas que de alguna forma están en la vanguardia de implementación de este tipo de prácticas. Más de 200 compañías ya establecieron sus objetivos 2030-2050 para conseguir sus metas de al menos ser neutrales en agua y hasta ser agua positiva. Empresas como Microsoft, como Procter & Gamble, como Gap, como Green Hills, como Google han seteado sus metas y al setear las metas toman compromisos claramente y empiezan a tener que trabajar asertivamente en el cumplimiento de ese objetivo. Y el cumplimiento de ese objetivo, cómo verdaderamente una empresa, una compañía puede llegar a convertirse en una compañía Water Positive. La premisa básica es, bueno, tenemos que poner al servicio de los ecosistemas y al servicio de nuestras cuencas fuentes de agua que antes no estaban disponibles.
Para eso aplicación, desalación y reuso tienen un valor extraordinario. Pero la primera parte del proceso de poder cumplimentar este objetivo tiene que ver con setear una línea de base. Nosotros no podemos establecer internamente desde cada una de las compañías individuales objetivos de cumplimiento si no sabemos dónde estamos parados. Entonces la medición de la huella hídrica es el primer paso para saber a partir de dónde vamos a salir, a programar nuestras actividades para empezar a compensar. Hoy en día no solo entendemos que hay que medir huella hídrica, sino es que hay que hacerlo de forma tal, por ejemplo, implementando la norma ISO 14046, que lo que nos permite no solo medir huella, la norma no solo establece los mecanismos para medir la huella en forma pragmática, sino también incorpora las variables territoriales a ese análisis. Es decir, no es lo mismo medir huella en un determinado contexto de estrés hídrico, de zona geográfica con estrés hídrico, que una zona geográfica que no lo tenga. Y al incorporar la variable territorial, hacemos más asertiva esa definición de línea de base. Una vez que tenemos la línea de base, empezamos a optimizar todo lo que es optimizable. Pero llega un momento que, habiendo cursado ese proceso de forma rigurosa, invertido, mismo en plantas de reuso, por ejemplo, dentro de los establecimientos productivos, seguimos teniendo un gap que es que necesitamos salir a compensar. ¿No? Ya agotamos todos los procesos de optimización internas, implementamos todas las etapas de reuso de fluentes internos que un establecimiento puede tener y aún así sigue teniendo una huella negativa, porque sigue gastando más agua de la que eventualmente puede estar volcando. ¿Qué hacemos en ese caso? Tenemos que buscar estrategias de compensación. Y esas estrategias de compensación, hoy el mercado ya las empieza a mostrar. Ya. Ahora supón que yo tengo una fábrica de alfajores en Mar del Plata, Argentina, y quiero ser water positive y colocarle el sello o un distintivo al empacado externo del alfajor. Entonces, ¿quién me certifica? ¿Cómo empiezo? ¿Contacto a la ADIR para que me acompañe en el proceso? Total, bueno, hoy la certificación de Water Positive no existe como tal, sino que estamos justamente entre un montón de entidades y profesionales de todo el mundo, en conjunto también con por ejemplo, Graciela Chichelinski, que ha participado de la conformación del protocolo de Kioto y del trading de bonos de carbono. Estamos trabajando activamente en tratar de establecer este marco teórico para que sea tomado por Naciones Unidas y pueda ser formalizado y extrapolado en tantos casos como sea posible. Pero sin lugar a dudas, en Latinoamérica, ALADIR es el canal para poder empezar a construir estos caminos, porque dentro de los equipos de ALADIR tenemos personas que hemos estado involucrados en este proceso con IDA, con Naciones Unidas, y creo que es por ahí, digamos. Somos un buen, vamos a decir, centro donde pueden venir a traernos estas inquietudes, acercarnos a estos desafíos y desde ALADIR humildemente asistirlos en nuestras ideas y en cómo creemos que pueden avanzar y conectarlos con quien corresponda para que puedan hacerlo. Y dijiste algo súper interesante que tiene que ver con una reflexión que personalmente hago hace bastante tiempo y que en algunos casos no todos coinciden, y por eso te invito a que la discutamos o eventualmente que intercambiemos ideas al respecto. Cuando hablamos de cambio climático, quienes de alguna forma trabajamos en industrias que están relacionados con los servicios ambientales o con la sostenibilidad, el primer ejercicio que hacemos a la hora de tratar de encontrar soluciones es definir las causas raíces, es decir, bueno, ¿dónde están aquellas causas raíces que están generando ese cambio climático? Ya por 2019 el IPCC hizo un primer reporte extraordinariamente meticuloso, donde por primera vez posiblemente en la historia de la ciencia mundial, la comunidad científica internacional se puso de acuerdo en el diagnóstico común respecto del cambio climático y cuáles eran nuestras causas raíces. Y así aparecieron un montón de industrias o actividades industriales que eventualmente eran las responsables de generar determinadas tasas de generación de metano, de dióxido de carbono y demás. Y trabajamos activamente, claramente, toda la industria comenzó a trabajar activamente en tratar de establecer los mecanismos para poder no solo disminuir esas emisiones y hasta empezar a secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera a través de distintas tecnologías incipientes que tiene el mercado. Ahora, todas esas iniciativas están volcadas sobre la cadena de valor, es decir, sobre la cadena productiva. Esas iniciativas no están volcadas o no están 100% orientadas al consumidor final. Es decir, por ejemplo, yo quiero salir a compensar un bono de carbono y comprar y vender. Ese tradeo se da entre entidades privadas que corresponden y que forman parte de la cadena de valor. Ahora, si bien está claro que las causas raíces, por ejemplo, de generación de gases de efecto invernadero provienen de una central termoeléctrica, el usuario final
de esa energía eléctrica somos los 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta. Entonces nosotros, desde nuestro metro cuadrado, cada uno individualmente, a través de nuestros hábitos de consumo, somos los que de alguna forma condicionamos también ese cambio climático. Claramente desde nuestro metro cuadrado nuevamente no tenemos el mismo poder de acción que por ahí otros organismos que en términos de escala repercuten más. Pero sin lugar a dudas, nosotros, desde nuestros hábitos de consumo, podemos hacer la diferencia. Y una etiqueta y un rótulo en un alfajor que diga que este producto es water positive y nosotros, modificando hábitos de consumo, eligiendo ese alfajor, o ese litro de leche, o esa cerveza, o lo que fuese, pero eligiéndolo porque es un producto water positive, creo yo que va a ser mucho más potente mismo de lo que es consumir un producto que sea carbono neutral. Porque nadie o sea, en general las personas, los ciudadanos de a pie no nos representamos mucho qué es una tonelada de carbono, qué es un kilo de carbono. Ahora, cuando hablamos de un litro de agua, todos perfectamente entendemos. Claro. Entonces, siguiendo ese razonamiento, la demanda, es decir, los 8.000 millones de habitantes del planeta, aunque es mucho más complejo porque está muy atomizado, ¿no? Pero esos 8.000 millones de habitantes podrán traccionar a la oferta exigiendo que esas cuestiones acontezcan y eligiendo que aquellos productos que, por ejemplo, tengan ese rótulo. Ahora, Juan, ¿cuál es, en términos de inversión, la factibilidad de la aplicación de estas tecnologías que nos permiten compensar la huella hídrica en pequeñas y medianas compañías, ¿sabes? Sí. O sea, ¿es realmente realizable? ¿El mercado ofrece estas opciones para la pequeña y mediana compañía? Es decir, ¿vamos a poder ver una masificación real de water positive en Latinoamérica? Personalmente creo que sí. Porque de hecho la iniciativa no solo propone, digamos, tratar de maximizar este conjunto de dos aplicaciones, ¿no? Desalación y reuso, sino que lo hace a través de la conformación o de la creación de un nuevo mecanismo de incentivos económicos que en última instancia favorecen la implementación de estas aplicaciones tecnológicas. Es decir, lo que tiene también por detrás la iniciativa, o por frente, como querramos verlo, es la creación de un nuevo mercado de tradeo de bonos de agua. Porque cuando exportamos una tonelada de soja al mundo, desde Argentina, por ejemplo, y dependiendo del precio del commodity internacional, la exportamos a $600 la tonelada, esa tonelada de soja que consumió 2.000 metros cúbicos de agua, esos 2.000 metros cúbicos de agua nunca se los pagaron a nadie. Porque son metros cúbicos de agua que venían del cielo. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos régimen de precipitaciones variables? Argentina perdió $21.000 millones el año pasado o en este año en curso por la sequía. Esa es la severidad de estar expuesto a la imprevisibilidad en la disponibilidad del recurso. Ahora, si encontramos una iniciativa que pone en valor nuevas fuentes de agua, o fuentes no convencionales como se las denomina en algunos casos, pero nuevas fuentes de agua de calidad, y de calidad superior a las existentes, pero por otro lado, robustez y confiabilidad en la disponibilidad, le damos posibilidad a toda la industria que pueda previsionar de otra manera. Entonces, establecer un proyecto de inversión teniendo previsibilidad en la disponibilidad del recurso es mucho más simple. Y si aún en ese contexto incorporamos la aparición de un nuevo mercado de bonos de agua de compensación entre partes que puedan asistirse, pero eventualmente favorezcan aquellas aplicaciones de creación de nuevas fuentes de agua, aguas nuevas, aguas recuperadas de fluentes o aguas desaladas, vamos a estar adicionando un incentivo económico para que esas operaciones sean todavía más viables. Y sabemos que son viables porque lo vemos en la industria, que es el primer grupo, si se quiere, en nuestras comunidades internacionales, que decodifica más rápido estas variables. Vemos que la industria aplica, implementa, no solo estrategias de reuso, sino estrategias de compensación. Hoy encontramos compañías como Coca-Cola, como Microsoft, como Google, no solo optimizando sus plantas de tratamiento con plantas de reuso, por ejemplo, sino ya saliendo a compensar su huella con, por ejemplo, compañías como Quilimo, una compañía cordobesa que tiene un desarrollo extraordinario y lo que proponen es optimizaciones en prácticas de irrigación de productores agrícolas de una zona particular. Acá en Chile, por ejemplo, la cuenca del Coquimbo están muy establecidos y a partir de la implementación, vuelvo a decir, de tecnología, inteligencia artificial y prácticas de irrigación sostenibles, ese ahorro en el consumo de agua en la práctica de irrigación puede representar una cantidad determinada de metros cúbicos que otra compañía va a usar para compensar su huella. Excelente.
Y la potencialidad es enorme porque claramente, vuelvo a decir, el 70 largo por ciento del consumo de agua global va para el agro, o sea, la producción primaria de alimentos. Ahí hay una oportunidad bien grande, pero no es suficiente, porque de vuelta seguimos estando expuestos a la necesidad en la disponibilidad de las aguas de primer uso. Por eso, esta estrategia de Water Positive, que en última instancia propone la aceleración de prácticas de desalación y reuso, no van a hacer más que seguir complementando las matrices de agua existentes para poder hacerlas más robustas. Si no quiere decir que hay que sacar todo lo anterior, todo lo contrario, esto es un complemento que viene a sumar. Y desde el punto de vista tecnológico, la industria tiene más que claro que esto es 100% factible y lo viene haciendo hace un montón de años. Me refiero a las prácticas de desalación y reuso. Desde el punto de vista de costos operativos y costo de inversión, hemos visto claramente en ambas aplicaciones cómo los precios se han ido estableciendo cada vez más a la baja y además, en términos de que estas actividades, sobre todo las de reuso, comiencen a ser progresivamente más frecuentes, obviamente los precios también irán acomodándose, como siempre ocurre. Bueno, nos toca un largo recorrido de difusión e información, sobre todo, y en Europa tenemos a Alejandro Sturniolo y Domingo Zarzo como dos grandes evangelistas del Water Positive. Acá en Latinoamérica te tenemos a ti. Y ayer en el panel de Water Positive que dispusimos acá en el Congreso Bienal de la DIR en Chile, ¿qué rescatas, o sea, qué punto destacas de ese panel, de lo que se dijo en ese panel? Se establecieron paralelismos entre el Water Positive y el tradeo de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero además de eso, ¿qué puedes destacar de ese panel? En principio, lo que destaco es el factor común en los panelistas y quienes conducían también el panel, digamos, Domingo y Belén, excelentes profesionales y que son especialistas en esta materia, digamos, comulgar con este concepto de que Water Positive es una iniciativa que verdaderamente va a poder ser extrapolable a todo el mundo y va a ser un hito súper interesante para nuestra industria. Eso es lo primero, todos coincidimos con eso y quienes tuvimos la oportunidad de también salir del panel y seguir conversando con toda la audiencia que estaba, que la verdad que nos acompañó hasta el final, estuvo muy bueno, todos empiezan a comulgar con lo mismo cuando empiezan a entender un poco más de qué se trata. Así que en ese sentido mi primer concepto o aspecto que destaco es cómo todos estamos alineados en el concepto general. Después podemos por ahí tener diversas opiniones respecto del cómo, pero estamos todos de acuerdo en que este es el camino. Mencionaste lo del trading de carbono y ahí hay un paralelismo bien claro del trading de bonos de carbono. Allá en la creación del protocolo de Kioto la humanidad empezó a intercambiar bonos de carbono. Claro. Como herramienta de mitigación. O sea, era un mercado nuevo que se creaba, pero con un objetivo de mitigación de impacto, lo cual estaba absolutamente positivo. No tenemos que olvidar que los modelos de negocio son los motores, los catalizadores del cambio. Y no es mala palabra pensar en generar modelos de negocio nuevos, innovadores, alrededor del recurso hídrico, porque es ese motor lo que va a traccionar justamente la implementación y la catalización de esa implementación. Toda iniciativa ecológica debe ser económicamente sostenible y toda iniciativa económica también debe ser ecológicamente sostenible, ¿no? Si no, creo que una se entorpece a la otra. No, estamos de acuerdo, pero yo creo que los últimos años, básicamente, los últimos 5 años, la agenda internacional definitivamente ha cambiado. Y fue un poco después de hasta 2015 cuando se proclamamos o las Naciones Unidas desarrollan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y generan esa comunicación al mundo, esa recomendación de cómo hacer en cada uno de esos aspectos para avanzar en la dirección positiva. Unos años después, y habiendo pasado por la pandemia fue, si hay una de las cosas buenas que eventualmente nos puede haber dejado, es esta, donde la comunidad internacional tuvo un momento, por unos factores o por otros, de reflexionar mucho más respecto de la sostenibilidad del desarrollo y sobre todo de las implicancias de la acción antrópica, de lo vulnerable que es el propio sistema del hombre a la propia acción antrópica de todos nosotros como ciudadanos del mundo. Y por suerte, eso ha hecho que la agenda climática o la agenda ambiental esté establecida hoy
en la primera línea de cualquier compañía internacional. Hoy los directores de sostenibilidad que tienen las compañías privadas reportan a cada uno de los CEOs, cuando eso no era así hace 5 o 6 años. Organizacionalmente las compañías han cambiado, ha pasado lo mismo con las entidades públicas y ha pasado lo mismo también con nuestros jóvenes. Es muy común escuchar hablar a nuestros jóvenes, universitarios, incipientes o mismo en el colegio, el secundario, tener mucho más internalizados los términos y este concepto de sostenibilidad. Con lo cual, creo que vamos en el buen camino, pero por supuesto coincido que el desarrollo económico tiene que ser sostenible. Y hay un concepto de una economista inglesa que a mí me encanta, que ella habla, y por eso es una charla para otro momento, pero ella modifica el concepto de desarrollo económico por progreso económico colectivo, que implica, digamos, no solo el crecimiento económico, sino el crecimiento lo más parejo posible para todas las partes y que todos puedan de alguna forma ir progresando en ese camino. Y para eso el recurso hídrico es fundamental y la iniciativa Water Positive viene de alguna forma a tratar de seguir manteniendo la seguridad en la disponibilidad del recurso. Bueno, muchas gracias por todo el conocimiento que nos ha brindado acá, Juan. Por favor, gracias a ustedes y un saludo para Alejandro, por supuesto, y para Domingo, que son los creadores de esta iniciativa. Sí, estamos haciendo lo que podemos desde aquí.